Personalidad superficial. Un estudio sobre el hombre imaginario. La meta de este sistema es llevar al hombre a la conciencia. La conciencia es una cierta cualidad presente en todo hombre normal. Es realmente una expresión diferente de la misma cualidad que la conciencia, solo que la conciencia trabaja más en el lado intelectual y la consciencia lo hace más en el moral, es decir, en el lado emocional. La consciencia ayuda a un hombre a darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal en su propia conducta. La consciencia une a las emociones entre sí. Podemos experimentar en el mismo día un buen número de emociones contradictorias, tanto agradables como desagradables, sobre el mismo tema, ya sea una detrás de otra, ya simultáneamente, y no notamos las contradicciones debido a la ausencia de conciencia. Son los amortiguadores los que impiden a un yo o personalidad el percatarse de otro. Pero en un estado de conciencia no podemos evitar el ver las contradicciones. Recordaremos que por la mañana hemos dicho una cosa, otra por la tarde y todavía otra por la noche. Pero en la vida ordinaria no recordamos y si lo hacemos insistimos en que no sabemos qué es lo que está bien y mal. Se accede a la conciencia destruyendo a los amortiguadores, y los amortiguadores se destruyen a través del autorrecuerdo y de la no identificación. Tanto la idea de conciencia como la idea de amortiguadores precisan de un largo estudio, pero cuando se habla del lado moral de este sistema, lo que debe entenderse desde el principio es que el hombre debe tener un sentido del bien y del mal. Nada puede hacerse por él si no lo tiene. Él tiene que empezar con un cierto sentido moral, un sentido de lo recto y de lo equivocado, para poder conseguir más. Debe entender en primer lugar la relatividad de la moral ordinaria, y en segundo lugar debe percatarse de la necesidad de un bien y de un mal objetivos y permanentes. Entonces mirará las cosas desde el punto de vista de este sistema. La conciencia está en la esencia, no en la personalidad, mientras que el centro magnético está en la personalidad, no en la esencia. El centro magnético se adquiere en esta vida. Está en la parte intelectual del centro emocional, aunque quizá también en la parte intelectual del centro intelectual, y se construye a base de influencias B. Pregunta: ¿tiene uno que eliminar amortiguadores para despertar a la conciencia? Solo con que los amortiguadores sean sacudidos, la conciencia despierta. Pregunta: ¿cómo puede uno descubrir cuáles son los propios amortiguadores? A veces es posible, si uno entiende bien qué son amortiguadores, puede encontrar los suyos propios. Hay una gran diferencia entre excusas y amortiguadores. Las excusas pueden ser distintas cada vez, pero si la excusa es siempre la misma, entonces se convierte en un amortiguador. Los amortiguadores están conectados con la conciencia. Usamos la palabra conciencia generalmente en un sentido convencional, en el sentido de un hábito emocional educado. En realidad la conciencia es una capacidad especial que todo el mundo posee, pero nadie puede usar en el estado de sueño. Incluso si accidentalmente sintiéramos por un momento la conciencia, resultaría ser una experiencia muy penosa, tan penosa que inmediatamente querríamos vernos libres de ella. Aquellos que tienen chispazos ocasionales de conciencia inventan todo tipo de métodos para verse libres de ese sentimiento. Este no es otro que la capacidad de sentir al mismo tiempo todo lo que de ordinario sentimos en diferentes momentos. Traten de comprender que todos nuestros diferentes yoes albergan sentimientos diferentes. Un yo siente que le gusta algo, mientras que el otro lo odia, y para otro más resulta indiferente. Pero nunca sentimos tales cosas al mismo tiempo porque entre ellas hay amortiguadores. Gracias a esos amortiguadores no podemos usar la conciencia, no podemos sentir al mismo tiempo dos cosas contradictorias que sentimos en momentos diferentes. Si sucede que alguien llega a sentirlas, la consecuencia es que sufre. Así, en nuestro estado actual, los amortiguadores son incluso cosas necesarias, sin las que uno se volvería loco.
pero con la comprensión sobre los mismos y preparándose propiamente, después de algún tiempo uno puede empezar a destruir las contradicciones y a derribar los amortiguadores. La ruptura de un hábito mecánico, bueno o malo, puede resultar incómoda porque tenemos hábitos mecánicos, tales como reglas de conducta y preceptos morales, que sacamos de nuestra educación. Por consiguiente, en la mayor parte de los casos no experimentamos la conciencia, tenemos demasiados amortiguadores. Como ya he dicho, estos constituyen particiones entre nuestras actitudes emocionales y la experiencia de la conciencia implica ver 100 cosas al mismo tiempo. Las particiones desaparecen y todas las contradicciones internas se ven al mismo tiempo. Pero esto es muy desagradable. Y como el principio general de la vida es el de evitar las sensaciones y tomas de conciencia desagradables, salimos corriendo para evitar verlas. De este modo, creamos amortiguadores internos. Las contradicciones que se ven en sucesión no aparecen como tales, tienen que verse al mismo tiempo. Somos máquinas y debemos ver en dónde podemos cambiar algo, porque en todo tipo de máquinas siempre hay un punto por donde es posible empezar. A veces la gente pregunta si en nosotros hay algo permanente. Hay dos cosas, amortiguadores y debilidades. A las debilidades a veces las llamamos rasgos, pero en realidad no son más que debilidades. Todo el mundo tiene una, dos o tres debilidades particulares. Y toda persona tiene ciertos amortiguadores que le pertenecen. Ella consiste en amortiguadores, pero algunos son particularmente importantes porque entran en todas sus decisiones y en su manera de entender. Tales rasgos y amortiguadores son todo lo que puede llamarse permanente en nosotros. Y tenemos suerte de que no haya nada más que sea permanente, porque todos ellos pueden ser cambiados. Los amortiguadores son artificiales, no son orgánicos. Fundamentalmente se adquieren por imitación. Los niños empiezan a imitar a los adultos y así crean algunos de sus amortiguadores. Otros son creados inconscientemente por educación. Si fuera posible poner a un niño entre gente despierta, éste no caería dormido. Pero en las condiciones en que vivimos, la personalidad imaginaria o el yo imaginario aparece normalmente en un niño a la edad de 7 u 8 años. A veces la gente pregunta si podemos ver a los amortiguadores en nuestro estado actual de conciencia. Podemos verlos en otras personas, pero no en nosotros mismos. El hombre está dividido en 4 partes: cuerpo, alma, esencia y personalidad. La personalidad y la esencia no parecen estar separadas, pero podemos estudiar lo que pertenece a la esencia y lo que atañe a la personalidad. La idea del alma como un organismo separado, controlado al cuerpo físico, no puede decirse que esté basada en nada. Hasta el siglo XVII, lo más aproximado a la idea del alma era lo que se llama esencia. El término alma se usa en este sistema solo en el sentido de principio vital. La esencia, la personalidad y el alma, tomadas conjuntamente, corresponden a lo que antes solía llamarse alma. Pero se suponía que el alma tenía una existencia separada del cuerpo, mientras que en este sistema no suponemos que esencia, personalidad y alma tengan una existencia aparte del cuerpo. Se dice que cuando un hombre muere, o cuando cualquier otra cosa muere, hombre, cucaracha, da lo mismo, su alma, es decir, su principio vital, va a la luna. El alma es material. Consiste en una cierta cantidad de materia fina, energía, si ustedes quieren, que deja el cuerpo a la muerte. En el hombre ordinario el alma no tiene conciencia, como es simplemente mecánica, no sufre. Pero el hombre puede desarrollar un tipo de media conciencia que puede pasar al alma, y entonces cuando el alma va a la luna, puede ser consciente de lo que le está sucediendo. Esto solo sucede en algunos casos muy raros y cuando la esencia ha muerto durante la vida. De este modo, el alma puede sacar algo de sustancia de la esencia. De hecho, hay muchos otros que matan a la esencia y son realmente muertos en vida, pero esto no nos concierne aquí. Así que hablaremos de lo que supone crear luna en uno mismo. En primer lugar, ¿qué es la luna?
¿Cuál es la función lunar en relación al hombre individual? ¿Qué sucedería si esta función de la luna fuera a desaparecer? ¿Sería o no beneficioso? Sabemos, por ejemplo, que la luna controla todos nuestros movimientos. De modo que si la luna desapareciera, no seríamos capaces de realizar movimiento alguno, colapsando como marionetas con las cuerdas cortadas. Debemos comprender que todo esto se aplica al ser. ¿Cuáles son las características de nuestro ser? El principal rasgo de nuestro ser es que no es uno, sino muchos. Si queremos trabajar en nuestro ser, si queremos hacerlo corresponder mejor con nuestro fin, debemos intentar hacernos uno. Pero esto no es sino una meta muy lejana. ¿Qué significa hacerse uno? El primer paso, que dista a sí mismo mucho de estar cerca, es crear un centro permanente de gravedad. Esto es lo que significa crear luna en nosotros mismos. La luna es un centro de gravedad permanente en nuestra vida física. Si creamos un centro de gravedad en nosotros, no necesitamos la luna. Pero primero debemos decidir qué es lo que significa la ausencia de un yo permanente. Encontraremos en su lugar a muchos de los rasgos o debilidades a las que nos hemos referido antes, pero estos deben ser dilucidados por observación de una manera clara y por nosotros mismos. A continuación debemos empezar una lucha contra esos rasgos que nos impiden convertirnos en uno. Debemos luchar contra la imaginación, las emociones negativas y la obstinación. Pero para que esta lucha tenga éxito debemos comprender que desde el punto de vista de la obtención de un centro permanente de gravedad, el peor tipo de imaginación es creer que uno puede hacer algo por sí mismo. Después debemos luchar contra las emociones negativas que nos impiden hacer lo que se nos dice en conexión con este sistema. Porque hay que entender que solo se puede vencer a la obstinación haciendo lo que se nos dice. La obstinación no puede romperse haciendo lo que uno decide por sí mismo, porque eso todavía seguirá siendo obstinación. La obstinación es siempre lucha contra otra voluntad. No puede haber manifestación de obstinación si no se opone a otra voluntad. Puede serles de alguna utilidad el escribir en una hoja de papel lo que constituye a su ser. Verán entonces que el ser no puede crecer por sí mismo. Por ejemplo, un rasgo de nuestro ser es que somos máquinas. Otro, que vivimos en solo una parte de nuestra máquina. Un tercero, nuestra pluralidad de yoes. Decimos yo, pero este yo es distinto en cada momento. En un instante decimos yo y se trata de un yo. 5 minutos después decimos yo y es otro yo diferente. Tenemos así muchos yoes, todos al mismo nivel, y no hay un yo central en control. He aquí el estado de nuestro ser. Nunca somos unos y nunca somos el mismo. Si ustedes escriben todos esos rasgos, entonces verán qué es lo que constituye un cambio de ser y qué es lo que puede ser cambiado. En cada rasgo particular hay algo que puede ser cambiado, y un pequeño cambio en un rasgo significa también un cambio en los demás. Al tratar de cambiarse a uno mismo, uno de los primeros y más importantes factores es la división de uno mismo. La división correcta es entre lo que es realmente yo y todo lo demás que podemos llamar Ouspensky, o cualquiera que sea el nombre. Si no se hace esta división, si uno se olvida de ello y sigue pensando en sí mismo al modo usual, o si uno continúa usando yo o Ouspensky, pero del modo incorrecto, el trabajo se para. La primera línea de trabajo solo puede progresar en base a esta división. Si ésta se olvida, ninguna otra línea se abre, pero tiene que ser la división correcta. Sucede a menudo que la gente hace una división incorrecta. A aquello que les gusta de sí mismo llaman yo, y a lo que no les gusta, o a lo que es débil o poco importante, llaman Ouspensky, Petrov, Ivanov, o cualquiera que sea su nombre. Una división de este tipo estaba equivocada. No es suficiente hacer una división correcta hoy y olvidarse mañana. Se debe hacer una división correcta y conservarla en la memoria. Esta división incorrecta es simplemente mentirse a sí mismo, que es lo peor de todo.
porque en el momento en que aparece la más pequeña dificultad, aflora como discusión interior y entendimiento equivocado. Pregunta: ¿cuál es el origen de esta dificultad en dividirse a uno mismo? El origen está en usted y en la señora X. La señora X piensa que sabe más que usted. Ella piensa que es más importante y quiere que usted siga sus dictados. Una de las dificultades, dijo el señor Y, es que Y sabe más que yo en ciertas situaciones, y no sabe nada. Pero él cree que sí, dijo el señor Y. Tiene usted que obedecer. Si usted cree que él sabe más, simplemente estúdiele y esto le llevará a un entendimiento correcto. La primera condición es que usted no debe creerse nada. ¿De qué sirve tratar de crear un yo permanente mientras que usted sigue creyendo en el señor Y? El verdadero yo es creado por el deseo de ser y de saber, y el resto es no existente. Así que realmente no hay nada que dividir. No debemos creer en nada o no podremos llegar a nada. En este sistema se puede usar la palabra yo de 5 modos en niveles diferentes. En su estado ordinario, el hombre es una multiplicidad de yoes. Este es el primer significado. En el diagrama está indicado por el cuadrado de yoes. Cuando decide ponerse a trabajar, aparecerá un yo observador. Aparece en negro en el diagrama. Este es el segundo significado. El tercer significado indicado por el círculo más pequeño es cuando el mayordomo delegado aparece. Este tiene control sobre un cierto número de yoes. El cuarto significado indicado por el círculo medio corresponde al mayordomo. Este tiene control sobre todos los yoes. El quinto significado es el del Señor. Aparece dibujado como el círculo mayor exterior, ya que tiene cuerpo temporal. Sabe el pasado y conoce el futuro, aunque debe haber diferentes grados. En este sistema, como ya se ha explicado, hacemos una división entre yo y Jones, yo y Smith, y así sucesivamente, según cuáles sean nuestros nombres. Lo que debe entenderse es que Jones, Smith, Ivanov, Petrov, etc. son la personalidad falsa que tiene cada uno de nosotros, pero esta división no debe ser confundida con la división entre esencia y personalidad. Esencia es aquello con lo que nacemos, nuestras capacidades e incapacidades. Tiene que ver con el tipo y también con el cuerpo físico. No se puede trabajar directamente sobre ella. Desde el punto de vista del trabajo en uno mismo, solo tenemos a la personalidad. Cuando un hombre empieza a trabajar, su centro magnético trae al ser, al yo observador. Este yo es también una personalidad que tiene que educar al resto de la personalidad y a la esencia. Pregunta: ¿es correcto suponer que una persona con una personalidad altamente desarrollada encontrará que este trabajo le resulta más difícil? Sí y no. No depende tanto del peso de la personalidad como de su estado, de si está educada, mal educada o ineducada. Puede ser que esté bajo el poder del yo imaginario y entonces está equivocada. El ser no entra en la división entre personalidad y esencia. Conocimiento y ser son las dos caras de lo que hablamos en relación con la posibilidad del desarrollo del hombre. Constituyen un par de opuestos. Personalidad y esencia son otro par de opuestos en una escala diferente. La personalidad es adquirida, la esencia nos pertenece, es con lo que nacemos, lo que no puede ser separado de nosotros. Ambas están mezcladas y no podemos distinguir la una de la otra ahora, pero es útil recordar esta división como un hecho teórico. La esencia, el tipo de hombre, es el resultado de influencias planetarias. Las influencias planetarias determinan muchos grandes eventos en la vida de la humanidad, tales como guerras y revoluciones. Nuestras emociones vienen originalmente de los planetas y diferentes combinaciones de influencias planetarias crean esencias diferentes. Según nuestro tipo, actuamos de una u otra forma en ciertas circunstancias. Se dice que hay 12 o 18 tipos principales y luego combinaciones de los mismos. Es muy raro encontrar un tipo puro, pero diferentes rasgos juegan partes diferentes en diferentes tipos,
aunque cada tipo tiene todo. Pregunta: ¿se puede llegar a cambiar el tipo con el que se nace? Si es un tipo muy malo y se trabaja muy duro, se puede cambiar. Primero hay que conocer el tipo, eso significa conocer la esencia. Si se encuentra algo en la esencia incompatible con el propósito, entonces, si se trabaja muy duro, se puede quizás cambiarlo. La esencia está oculta en la personalidad. Los rayos de influencia planetaria no pueden penetrar porque la personalidad es accidental. Somos afectados por influencias planetarias solo en ciertas partes de nosotros mismos, partes que están siempre ahí, de forma que esas influencias tienen un efecto sobre la masa, pero en los casos normales apenas afectan a los individuos. Pregunta: ¿hasta qué punto un hombre que está bajo la ley del accidente es regido por la ley del hado, aparte de su nacimiento y muerte? Depende de la relación entre personalidad y esencia. Si la personalidad es fuerte, construye un caparazón alrededor de la esencia, con lo que hay muy poco hado. Las influencias planetarias que controlan el hado, el tipo, la esencia, no nos alcanzan cuando la personalidad es muy fuerte, pero hay quienes totalmente aparte de la influencia de escuelas, viven más en la esencia. En ellos la personalidad es muy tenue y están más bajo la ley del hado que el resto de la gente. Así dependen más de ciertas influencias de las que otros dependen menos. No diré lo que son esas influencias porque eso solo lleva a la imaginación. Es algo que hay que averiguar por uno mismo. En la vida la gente corriente no hay nada de hado excepto el nacimiento y la muerte. Como ya he dicho, el hombre individual está muy poco regido por influencias planetarias porque su esencia está subdesarrollada y es muy pequeña, o bien demasiado mezclada con la personalidad. Como esas influencias no pueden penetrar en la personalidad, tales hombres están bajo la ley del accidente. Si el hombre viviera en su esencia, se hallaría bajo las influencias planetarias, o en otras palabras, bajo la ley del hado. El que esto sea o no ventajoso es otra cuestión. Puede ser mejor en un caso y peor en otro. Generalmente es mejor. Pero los rayos planetarios no pueden penetrar en la personalidad, son reflejados por ella. Respondiendo a una pregunta sobre influencias planetarias y astrología, Ouspensky dijo: la combinación de influencias produce la combinación de tipos. No sabemos en qué consisten, ni tampoco podemos averiguarlo levantando un horóscopo. Eso sería algo como psicoanálisis medieval. Pero las combinaciones vienen de los planetas, ¿verdad? Sí, originalmente, todas nuestras emociones y todas nuestras ideas vienen de los planetas. Ellas no han nacido aquí. Pregunta: ¿se debe intentar vivir según las propias emociones o por el contrario se debe siempre tratar de encontrar una buena razón para lo que se está haciendo? Es difícil de decir. Las emociones pueden ser diferentes y la capacidad de controlar la propia vida puede ser diferente. Muy a menudo resulta ser imaginaria. Con frecuencia preguntas tales como ¿debo hacer esto o aquello? Son completamente artificiales, porque solo hay un modo en el que uno puede hacer. A menudo uno cree que puede hacer algo en una u en otra dirección, pero en realidad solo hay un camino abierto a la propia acción. Uno no tiene control, pero volviendo a la pregunta misma, pienso que un buen punto de partida sería el siguiente punto de vista: ver a qué tipo de emociones se está usted refiriendo, si son emociones que pertenecen a la esencia o a la personalidad. Y muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, se puede confiar en las emociones pertenecientes a la esencia y no en las de la personalidad. Pero esto no es una regla general, solo nuestras líneas de estudio en conexión con su pregunta. La pregunta misma indica la línea por la que su pensamiento debe discurrir. Debe usted pensar en la esencia y en la personalidad. Debe usted pensar en las cosas que puede controlar en usted mismo y en las que no. No es algo a responder, sino a investigar. ¿Es la esencia siempre buena?
No, en absoluto. La esencia es mecánica, no vive por sí misma. No tiene un aparato pensante especial. Tiene que pensar a través de la personalidad. La esencia, el tipo y el hado son prácticamente lo mismo. Pero encontrar hechos en conexión con el hado es muy difícil, excepto quizás en lo relativo a lo físico, salud, capacidades y cosas así. Hay muchas otras cosas, pero son difíciles de distinguir, porque en nuestro estado la esencia rara vez trabaja separadamente de la personalidad. Así que es peligroso sacar conclusiones. Pero hay algunas cosas que se pueden ver, por ejemplo, que ciertos tipos de personas atraen a ciertos tipos de personas. Ellos tienen el mismo tipo de amigos, el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de dificultades, pero por supuesto, sin que la personalidad tome nunca parte. Así que no se puede llamar puro hado, es más bien causa y efecto. ¿Debe uno trabajar más duro para cambiar el propio tipo que para cambiar la personalidad adquirida? Si es que es necesario, pero quizá el tipo está perfectamente bien. En la mayor parte de los casos es la personalidad la que debe ser cambiada. La personalidad descontrolada no puede estar bien. Hay muy pocos que puedan trabajar en la esencia. No es para estos exactamente una ventaja porque les resulta muy difícil. Por lo general trabajamos en la personalidad. Este es el único trabajo que podemos hacer y si trabajamos nos lleva a algún lado. Pregunta: ¿resulta la esencia igual de cambiada que la personalidad cuando tratamos de cambiar nuestro ser? Tenemos que trabajar en la personalidad, pero la esencia resulta afectada si realmente cambiamos algo. Pregunta: ¿dijo usted que la personalidad es todo mentira? No, lo que dije es que la personalidad es casi toda artificial, igual que la esencia es casi toda real. ¿Son nuestros yoes parte de la personalidad o de la esencia? Ambas cosas. Hay yoes que pertenecen a la esencia y otros a la personalidad. ¿Están conectados con distintos centros? Ciertamente, hay yoes intelectuales, yoes motores y yoes instintivos. Un yo es simplemente un deseo, pero esta distinción es solo por conveniencia. Puede usted olvidarla si quiere, pero es algo así. Considere simplemente que los yoes son pequeños y que la personalidad es ya un conjunto de deseos más complicados. Pregunta: ¿está el centro instintivo estrechamente conectado con la propia esencia? Sí, controla las necesidades de la esencia. ¿Es la inteligencia parte de la esencia? Hablando en general, sí, pero me gustaría saber qué es lo que usted entiende por inteligencia. Si digo que sí, usted no podrá aplicarlo, permanecerá como capital muerto. ¿Puede la inteligencia aumentarse o crecer mediante ciertos tratamientos? Eso es a lo que me refiero. Si hablamos de nosotros, veremos que la inteligencia pertenece a la esencia y a la personalidad de una forma muy mezclada, aunque en sentido cósmico una cantidad de inteligencia es dada a cada esencia. El hombre vive sometido a un gran número de leyes, físicas, fisiológicas, biológicas, leyes creadas por el hombre mismo y así sucesivamente, hasta que llegamos a las leyes de la vida personal y finalmente al yo imaginario. Esta es la más importante ley que gobierna nuestra vida y nos hace vivir en la no existente séptima dimensión. Un gran número de fuerzas o influencias actúan sobre el hombre en un instante cualquiera. Aunque éste se haya controlado principalmente por la imaginación, nos imaginamos ser diferentes de lo que somos y eso crea ilusiones. Pero también hay leyes necesarias. Estamos limitados a cierta comida y a cierta cantidad de aire, a cierta temperatura y así sucesivamente. Estamos tan condicionados por influencias que tenemos muy poca libertad de elección. Es necesario que cambiemos nuestra actitud interna. Aquellos que viven exclusivamente bajo influencia A y que se encuentran con influencias B, las toman al mismo nivel que las influencias A. Generalmente mueren en esta vida. Puede que estén físicamente vivos, pero eso no significa que su esencia pueda desarrollarse. Pregunta:
¿Tiene la misma apariencia la gente muerta que los demás? ¿Viven con nosotros? Sí, absolutamente, porque tienen alma y los restos de esencia. Ellos pueden hacerse un seguro. Usted habló antes de crear un yo permanente. ¿Eso qué significa? Significa que cuando uno diga yo pueda estar seguro de que es el mismo yo cada vez. Porque ahora usted dice yo quiero esto y media hora después yo quiero aquello. El yo es completamente diferente. Hay una cosa que es usted y hay muchos yoes imaginarios. Este usted es lo que realmente es y debe aprender a distinguirlo. Puede que sea muy pequeño, muy elemental, pero usted debe encontrar algo definido y permanente, y suficientemente sólido en usted mismo. Si usted recordara todo lo que se ha dicho, se recordaría a sí mismo al cabo de 10 semanas. Por ejemplo, coja el estudio de la falsa personalidad. Este es uno de los métodos más rápidos. Cuanto más entienda la falsa personalidad, más se recordará a sí mismo. Lo que impide el autorrecuerdo es en primer lugar la personalidad falsa. La personalidad falsa no puede o no quiere recordarse a sí misma, y no quiere dejar de hacerlo a ninguna otra personalidad. Así, trata de parar el autorrecuerdo. Coge alguna forma de sueño y lo llamas autorrecuerdo. De este modo se siente feliz. La personalidad falsa es algo especial. Usted está opuesto a ella. Debe por tanto hacerse desaparecer, o al menos no debe tener parte en este trabajo. Esto se aplica a todos y todo el mundo debe empezar de este modo. Lo primero es conocer a la propia personalidad falsa y de ningún modo confiar en ella, en sus ideas, palabras y acciones. Esta no se puede destruir, pero se puede hacer pasiva durante algún periodo de tiempo y luego poco a poco ir debilitándola. La personalidad falsa no existe en realidad, pero nos imaginamos lo contrario. Existe por sus manifestaciones, pero no como parte de nosotros mismos. No intenten definirla o se perderán en palabras, pero es necesario tratar con hechos. Las emociones negativas existen, pero al mismo tiempo no existen. No hay un centro real para ellas. Esta es una de las desdichas de nuestro estado. Estamos llenos de cosas no existentes. Alguien dijo que a veces dudaba de la autenticidad de su interés por el trabajo. Podría estar mintiéndose a sí mismo. Ouspensky respondió: solo usted puede responder a eso, y solo si no olvida los principios fundamentales diciendo yo sobre algo, cuando en realidad es solo uno de los yoes. Tiene que conocer a otros yoes y recordar sobre ellos. Si se olvida de esto, se olvida de todo. En tanto recuerde esto, podrá recordar todo. Olvidarse de esto es el gran peligro, y un ligero cambio en algo es suficiente para hacer que todo esté equivocado. Algunos grupos de yoes son útiles, otros son artificiales y los hay patológicos. Todo el mundo representa diferentes roles. Todos tenemos 5 o 6 roles en nuestra vida. Los representamos inconscientemente o si intentamos hacerlo conscientemente, pronto nos identificamos con ellos y entonces continuamos representándolos inconscientemente. Todos esos papeles juntos constituyen el yo imaginario. La personalidad falsa es el yo imaginario. Alguien pregunta si los estados superiores de conciencia podían producir gente más completamente mala o gente más completamente buena por igual. Ouspensky respondió: no, eso es falso. La gente mala solo puede ser producida por un incremento de la mecanicidad. El autorrecuerdo no puede producir resultados equivocados siempre que se mantenga su conexión con otras ideas del sistema. Pero si uno omite una cosa y toma otra del sistema, por ejemplo, si uno trabaja seriamente en el autorrecuerdo sin conocer la idea de la división de yoes, de modo que uno se toma a sí mismo como uno, como una unidad desde el principio. Entonces el autorrecuerdo producirá resultados incorrectos y puede incluso llegar a producir una falsa cristalización y hacer el desarrollo imposible. Hay, por ejemplo, escuelas o sistemas que, aunque no lo formulan de este modo, están de hecho basadas en la personalidad falsa y en la lucha contra la conciencia.
Un trabajo tal debe llevar a resultados equivocados. Al principio producirá un tipo de fortaleza, pero hará que el desarrollo de la conciencia superior sea imposible. La personalidad falsa destruye o distorsiona la memoria. El autorrecuerdo es algo que debe estar basado en la recta función. Al mismo tiempo, debe trabajarse en el desarrollo de la personalidad falsa. Desde el principio, se sugieren y explican varias líneas de trabajo, y todas se deben seguir al tiempo. No se puede hacer una cosa y dejar de hacer otra. Todas son necesarias para crear esta correcta combinación. Pero primero debe darse una comprensión de la falsa personalidad y una lucha contra la misma. Supongamos que uno intenta recordarse a sí mismo y no quiere hacer esfuerzos contra la falsa personalidad. Entonces todos sus rasgos entrarán en juego diciendo: no me gusta esta gente, no quiero esto, no quiero aquello, etc. No habrá entonces trabajo, sino todo lo contrario. Si uno intenta trabajar de este modo falso, puede llegar a hacerse más fuerte de lo que era antes, pero en tal caso, cuanto más fuerte se vuelve, menor es la posibilidad de desarrollo. Una fijación antes del desarrollo, he aquí el peligro. Pregunta: ¿está un hombre aburrido libre de identificaciones? El aburrimiento es una identificación con uno mismo, con la personalidad falsa, con algo en uno mismo. La identificación es un estado casi permanente para nosotros. Constituye la manifestación principal de la falsa personalidad, y es lo que nos impide salir de ella. Tenemos que ser capaces de ver este estado como alejado de nosotros mismos, separado de nosotros mismos, y eso solo puede hacerse tratando de ser más conscientes, tratando de recordarnos a nosotros mismos, tratando de aumentar la autoconciencia. Solo cuando uno se vuelve más consciente de sí mismo, se vuelve capaz de luchar con manifestaciones como identificación y mentira, así como con la misma falsa personalidad. Resultará inútil y pronto se abandonará cualquier otro trabajo que deje esto a un lado. Como ocurre con las emociones negativas, con el autoengaño y con toda la imaginación, la personalidad falsa no puede existir sin identificación. Hay que entender que la falsa personalidad es una combinación de todas las mentiras, rasgos y yoes que nunca pueden ser útiles en ningún modo o sentido, ni en la propia vida ni en el trabajo, como las emociones negativas. ¿Está la personalidad falsa basada por completo en las emociones negativas? En la personalidad falsa hay muchas cosas, además de las emociones negativas. Por ejemplo, siempre hay malos hábitos mentales, pensamiento equivocado. La personalidad falsa o partes de la personalidad falsa está siempre basada en un pensamiento equivocado. Al mismo tiempo, si se le quitaran las emociones negativas, la personalidad falsa colapsaría. No podría existir sin ellas. ¿Entonces todas las emociones negativas brotan de la personalidad falsa? Sí, ciertamente. ¿Cómo podría ser de otro modo? La personalidad falsa es, por así decir, un órgano especial para las emociones negativas, para desplegar las emociones negativas, para disfrutar de las emociones negativas, para producir las emociones negativas. Recordarán que yo dije que no hay un centro real para las emociones negativas. La personalidad falsa actúa como un centro para las emociones negativas. ¿Cómo puede uno superar el engaño de la personalidad falsa? Debe usted conocer todos sus rasgos primero, y luego debe usted pensar correctamente. Cuando usted piense correctamente encontrará modos de superarlo. No debe usted justificarla. La falsa personalidad vive de la justificación, incluso de la glorificación de todos sus rasgos. En casi todos los momentos de nuestra vida, incluso en los periodos de quietud, estamos siempre justificándola, considerándola legitimada y excusándola de todas las formas posibles. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de pensamiento equivocado. Así que lo primero es conocer la falsa personalidad y luego pensar correctamente acerca de ella. Se debe conocer lo que es, ubicarla, por así decir,
Este es el primer paso. Y como ya he dicho, hay que tomar conciencia de que todas las identificaciones, todas las consideraciones, todas las mentiras a uno mismo, todas las debilidades, todas las contradicciones visibles o invisibles, todas ellas son personalidad falsa. Además, todas las formas de obstinación pertenecen a la falsa personalidad, así que más pronto o más tarde hay que sacrificarlas. ¿Es la falsa personalidad la principal barrera para ser consciente? En principio sí, pero también hay muchos hábitos mecánicos, a veces incluso hábitos mecánicos en otros centros. ¿Puede uno eliminar a la personalidad falsa? No, usted no puede eliminar nada. Eso sería lo mismo que tratar de cortar su cabeza. Pero usted puede hacer que la personalidad falsa sea menos insistente, menos permanente. Si en cierto instante usted siente el peligro de manifestación de la personalidad falsa y puede encontrar un modo de pararla, eso es lo que usted tiene para empezar. La cuestión de la eliminación no se plantea. Eso está conectado con cosas muy diferentes. Debe usted aprender a controlar las manifestaciones. Pero si alguien piensa que puede hacer algo y al mismo tiempo rehúsa trabajar para adquirir este control, las cosas se vuelven peores para él. Uno puede manifestar entusiasmo sobre lo que tiene que hacer hasta que averigua qué es lo que tiene que realizar o hacer. Entonces se vuelve muy negativo e intenta evitarlo o explicarlo de algún otro modo. Esto es lo que hay que entender claramente. La personalidad falsa se defiende a sí misma. Hay que entender también que uno no puede ni siquiera empezar a trabajar tal como es en su nivel presente. Hay que cambiar primero alguna que otra cosa, pero solo se puede saber qué cambiar como resultado de las propias observaciones. A veces aparece muy claro qué es lo que se debe cambiar, y entonces la lucha comienza, porque la personalidad falsa se defiende a sí misma. Para luchar contra la personalidad falsa, haga usted cualquier cosa que a ésta no le guste, y así averiguará muy pronto qué es lo que le disgusta. Si usted insiste, la personalidad falsa se irritará más y se mostrará a sí misma más y más claramente. De modo que muy pronto no quedará ninguna duda sobre ella. Pero si no se hace nada para poner en jaque la personalidad falsa, ésta crece. No puede menguar por sí misma. Sus gustos pueden cambiar, así como otras cosas, pero seguirá creciendo. Este es el único desarrollo que tiene lugar en la vida mecánica, nada más.